Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este programa de Dialogando con Santo Tomás de Aquino. Una vez más, con estas clases creo que estamos abriendo nuestro intelecto, estamos conociendo mucho mejor la verdad y por lo tanto para poderla transmitir a tantas personas que están deseando de conocer la verdad de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la creación del universo, el para qué fuimos creados y pues todo lo que Santo Tomás de Aquino trató en su Suma Teológica. Lógicamente lo estamos haciendo de una forma abreviada, simple, coloquial, pero no deja de ser integral y profunda, aunque quizá los temas no los estamos desarrollando a fondo, pero sin embargo sí nos da una visión de lo que contiene la Suma Teológica. Yo felicito a todas las personas que han perseverado, porque esta no es una charlita fácil, sencilla, sino verdaderamente es algo exigente. Me han dicho algunos que han tenido que ver el programa 2 o 3 veces porque, claro, volverlo a explicar, o sea, entenderlo como que la mente le cuesta encajar algunas cosas, sobre todo el tema de los ángeles, digamos, un aspecto de la creación que no estamos habituados a conocer o a pensar. Y bueno, yo sé de personas que tuvieron que verlo varias veces para poder entender lo que Santo Tomás estaba diciendo. Él habla de una forma simple, llana, pero pues nosotros necesitamos todavía mucha formación. Bueno, pues con mucha ilusión vamos a empezar este programa. No llevo la cuenta de los programas, pero la verdad que es muy bello el poder ver que seguimos caminando en esto. Y estamos llegando ni siquiera todavía a la mitad de este libro que les decía que es una síntesis de la Suma Teológica. Vamos a seguir con estos programas hasta que podamos abarcar el libro tranquilamente. Si un día no lo pueden ver, pues se queda grabado, lo ven después tranquilamente. Si necesitas volverlo a ver porque a lo mejor no se entendió el tema, pues lo ves una vez más, lo repites. Pero fíjense, aquí está la grande gracia. Estructura la mente de acuerdo a la realidad y de acuerdo al conocimiento que podemos tener de Dios. Y entonces ahora sí, parece que no, yo lo siento en mis conversaciones, que empezamos a hablar con esa estructura mental que Santo Tomás de Aquino nos está dejando y somos más precisos en nuestros términos, ya no decimos cualquier cosa, etcétera. Por ejemplo, ahora estaba con un sacerdote hace un momento rezando y trató de hacer el elenco, enumerando los 9 coros angélicos, no los dijo por orden, no dijo 9, etcétera. Entonces, cuando uno estudia eso, con Santo Tomás de Aquino ya sabes cuáles son los 3 coros más cercanos al cielo, con los cuales, los 3 coros con los cuales gobierna el universo, y luego los 3 coros ejecutivos, los que ejecutan los mandatos que el Señor le va pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conocimientos abre el corazón y dices, wow, o sea, ya ahora sí hablo con propiedad de las cosas de Dios, de las cosas creadas, y por lo tanto, pues podemos tener un conocimiento mayor. Bueno, vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque hoy es el tema, también es duro, es la ley eterna, la ley humana, la ley natural y la ley de los mandamientos, la ley divina. Entonces, es una ley, pero digamos especificada de 4 formas. Y más allá de la ley, la gracia. Entonces son 5 temas muy interesantes, muy importantes. Pues pedimos luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues prepárense que vamos a empezar nuestro recorrido sobre la ley de Dios, manifestada, como decíamos, de 4 formas. Aquí está, estoy ya sacando el documento. Recuerden que se llama Dialogando porque el libro está hecho con preguntas y respuestas y pues es como si estuviéramos hablando con Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Diferentes clases de leyes, la ley eterna. ¿Podemos estar y de hecho estamos sujetos a diferentes clases de leyes? Sí, señor. Ya vamos a ir un poquito más ágil y en las cosas difíciles nos vamos a detener. ¿Cuáles son? La ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. Estamos sujetos, los hombres estamos sujetos es una ley, pero digamos, esa ley que viene de Dios, fíjense, aquí ya está importantísimo. O sea, ¿cómo a todos estos ateos que dicen que ellos gestionan las leyes, por eso hay leyes inicuas? Porque ahora la está haciendo la mente del hombre, no está reproduciendo ni está tratando de que las leyes humanas, por ejemplo, sirvan a la ley eterna. Al contrario, muchas contradicen la ley eterna. O sea, para que vean que el tema es de una actualidad impresionante. Esto está escrito hace 800 años, pero no 1800, 800 años aproximadamente, y resulta que el hombre, después de 800 años de conocer la ley eterna, ahora está haciendo leyes contrarias a la dignidad del hombre, a nuestro bien común como personas en una sociedad o el mundo entero, y no respeta la ley de Dios. Por eso las consecuencias. Más actual, más concreto no podría ser. Bueno, pues, no sé qué hice. Ahí, se había movido un poco. Vamos a mover aquí. Es que estaba movido el computador. Bien, vámonos. ¿Qué entendéis por ley eterna? Entonces vamos a hablar de 4 leyes, que les digo que siempre es una, pero de 4 formas de ser expresada. La ley suprema que rige todas las cosas, esa es la ley eterna. O sea, sí hay una ley, ¿sí?, que Dios ha establecido en las cosas creadas. Todo es regido, ordenado y gobernado por Dios. Esto es interesantísimo, es muy importante porque la gente, o sea, imagínense Darwin, para que vean cómo ese hombre no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Aquí lo único en la evolución, él hablaba de la evolución del hombre, los animales, etc. Lo único que mantiene la especie o digamos la historia es la ley de la supervivencia. Entonces, ¿qué acaba de decir este hombre? Totalmente contrario a la realidad. O sea, hay una ley eterna que te sobrepasa desde, precisamente se llama eterna, ¿sí? Porque viene de Dios y desde que creó el universo, que no conocemos todavía con la ciencia, se calculan algunas aproximaciones, pero siempre como teoría de lo que podría ser la edad del universo, ¿no? ¿Cuánto tiene? Es creado, por lo tanto no es infinito, pero Dios es eterno e infunde una ley en su creación, un orden, y el hombre cree que sabe mucho porque va llegando y conoce 4 planetas más o 4 galaxias más que no existían, etc. Y el Señor, perdón, es una expresión, es como si estuviera sentado y diría, ¿pero qué estás diciendo, hijo? No conoces ni el 1% del universo, por poner un ejemplo, no lo sé, no tenemos esa visión todavía. Tú no conoces el 1% de lo que yo he creado en el universo y piensas que sabes algo. Pobre de ti. Y en cambio, he depositado la ley natural, que es la misma ley, pero depositada en el corazón. He depositado mi ley en tu corazón y no tienes capacidad de reconocerla, ni de reconocerme. Bueno, es la ley suprema que rige todas las cosas. Todos tienen un orden que podemos descubrir y de la cual dependen todas las otras leyes de las que vamos a hablar después, ya que en principio no son más que derivaciones
y determinaciones particulares de aquella ley. ¿De dónde se halla esta ley eterna? En Dios, en la mente de Dios. ¿Cuándo se promulgó, al establecer Dios el orden, armonía y sucesión entre los seres que forman el universo? En el momento en que Dios crea el universo, le infunde una ley, un orden. ¡Qué maravilla! O sea, nos estamos yendo ya a lo máximo de la creación de Dios. La ley natural. Esa es la ley eterna. Ahora vamos con la ley natural. ¿Imprimió Dios en el hombre, como en los demás seres, la ley eterna? Sí, Señor. Los animales, ¿te das cuenta que siempre hacen lo mismo? Porque tienen una ley grabada en su ser. Y como no son racionales, ellos siempre van a cumplir esa ley. Aquí donde estoy yo, ahora ustedes saben que estoy en un monasterio, ya lo he dicho, estoy en un monasterio, los pajaritos, porque aquí me toca levantarme temprano, entonces nos levantamos antes del amanecer, todos los días a la misma hora, cuando empieza a clarear el día, los pájaros cantan. Los pájaros están en el mismo árbol media hora antes, pero como no ha aclarado el día, no cantan. Podrían estar despiertos, pero no cantan. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza a ver esa luz que Dios nos regala con el sol, los pájaros empiezan a hacer su función. En cambio, fíjense, cuando uno ve, ahora que estamos aquí en un bosque, que es precioso, que uno va caminando por la noche, o sea, la cantidad de animales que están vivos y actuando en la noche, los grillos, etcétera, que hacen los pájaros, todos descansando, y entonces los animales de noche hacen un ruido y es un concierto las noches. La noche no duerme la naturaleza, está viva. Y ellos siempre cumplen el orden que Dios estableció en ellos. En cambio, el hombre que es racional puede descubrir la ley. Ahora vamos a hablar de la ley que está impresa en el corazón, que se llama la ley natural. Pero puedo decirle que no. Puedo ir contra esa ley. Yo sé que me hago daño, pero puedo ir contra la ley por ser racional y libre. ¿Cómo se llama la manifestación o impresión de la ley eterna en el hombre? Ley natural. ¿Qué entendéis por ley natural? Fíjate, es una luz en la facultad del entendimiento práctico, porque en el entendimiento está la parte teórica, que es la reflexión, la especulación, y luego la parte práctica, que es la que informa la voluntad para que actúe. Oye, hay que hacer esto o hay que evitar esto. Eso se llama intelecto práctico. Dice, a la cual puede el hombre dirigirse y gobernarse y ejecutar conscientemente los mandatos de la ley natural. No matarás. Eso no es solo un mandamiento de la ley de Dios, sino que ya el corazón del hombre me dice no matarás. Cuéntame tú en el aborto. Tenemos en el corazón una ley que nos dice no mates y vamos a matar, estamos matando un niño indefenso, inocente, que no puede ni gritar, pero si en el corazón del hombre dice no mates a nadie, ni siquiera un animal, respeta un árbol y por lo tanto, con mayor razón, una vida humana. Y es una luz que todos tenemos para practicar, no es teoría, sí, qué bonito, la vida es muy importante, es verdad, pero después termino matando las cosas. No, sino que esa luz ilumina mi comportamiento, que ejecuta la voluntad, pero ilumina primero la inteligencia. Y le dice a la inteligencia y a la voluntad, no mates. Es impresionante, se dan cuenta que es muy práctico lo que estamos viendo, no es teoría, es muy, muy concreto lo que estamos viendo en estos momentos. Dice, y no de un modo como lo cumplen los seres irracionales, que ya lo hemos dicho, por instinto, impulso natural y de manera inconsciente. El perro siempre va a hacer lo mismo de perro, el chimpancé lo mismo, el delfín lo mismo. O sea, cada animal cumple la misma ley que Dios ha introducido en la naturaleza, ¿sí? Pero ellos lo cumplen instintivamente.
No se plantea si es bueno, si es malo, si deben de hacerla, si les apetece o no les apetece. El hombre sí puede discernir y puede concretar esa ley natural, ¿eh? No matarás, no debo matar a una persona, no debo matar a un animal, debo respetar un árbol, no debo destruir la naturaleza, o sea, porque ese no matarás está en el corazón del hombre y el hombre tiene capacidad en la práctica de cómo aplicar ese principio, esa ley que tengo en mi corazón. Y todo ser humano la tiene. Puede ser lo que sea que la tiene el corazón. Entonces, fíjense cómo está desvirtuada la mente del hombre, las facultades del hombre, que teniendo esta ley, todos el aborto hacen 100 millones de abortos al año mínimo. Esto es una aberración del hombre, una sin razón. ¿Y cómo se nos ocurre? Porque una guerra, bueno, es que me estoy defendiendo, me están atacando, no sé qué, y bueno, tuve que matar. Pero en cambio, en este caso, no hay delito, no hay amenaza, no hay peligro, y lo eliminamos, y lo eliminamos con alegría. Es impresionante. Para que vean cómo está la naturaleza al hombre, está llegando a unos grados de corrupción impresionantes que ya el hombre ya no sabe ni qué es. Ya no digo quién es, qué es. Bueno, yo no sé ustedes, pero se dan cuenta que, ay padre, qué bonito estas clases de Santo Tomás, y bueno, suenan muy bien, pero bueno, algún día veremos en qué la vamos a practicar. Estamos practicando, estamos en este combate ahora de defender la ley de Dios, que cualquiera, no, es que tú eres católico, pues tú cumple tu ley de los católicos, pero yo no soy católico, soy ateo, y tú le dirás, la tienes también en el corazón del hombre. Tú también, ateo, la tienes aquí. El respetar a tus padres, lo tienes aquí. El no quitar, sustraer los bienes ajenos, lo tienes en el corazón, aunque no conozcas los 10 mandamientos. Sí podemos hablar de esto mismo, tú y yo, porque tú también la conoces aquí. Si investigas, si prostituyes tu corazón, pues lógicamente no funciona. ¿Existe algún principio fundamental en el entendimiento práctico o lo que es lo mismo, algún precepto supremo de la ley natural? O sea, ¿cuál es digamos, el principio de toda esa ley? Porque la ley natural se deriva después en aplicaciones. ¿Cuál es el principio de la ley natural? Aquí va. Fíjense qué interesante. Lo digo porque yo ya lo estudié en filosofía, pero hay gente que es la primera vez que está escuchando esto y dice, wow, o sea, sí hay un principio. Fíjate, nos están diciendo que no hay verdad en el mundo. Esto es, hay un principio verdadero en el cual yo comienzo a construir mi vida. Sí existe la verdad. Ahora nos están diciendo, la verdad la creas tú y haz lo que quieras. ¿Qué es la ideología de género? El género, el sexo, te lo pones tú, según lo que tú quieras. ¿Quieres ser mujer? Sé mujer. ¿Quieres ser hombre? Sé hombre. ¿Quieres ser, no sé, binario, fluido? Ya no sé cuántos géneros. Hay más de 100. Imagínate la locura de la mente humana. Y Dios depositó una ley aquí clarísima, concreta. ¿Cuál es el principio principal? O sea, el principio central. Sí, señor. Así como el primer principio de toda demostración especulativa se basa en el concepto del ente, las leyes del entendimiento práctico se apoyan en el concepto del bien. O sea, aquí no lo está explicando, pero el intelecto está la parte especulativa, la parte práctica. La parte especulativa reconoce que las cosas son, existen, y después entiende las leyes y ya después la puede aplicar a todos los seres, ¿no? Bueno, esa es la parte especulativa, pero ahora estamos hablando de la parte práctica del intelecto. Practica el bien, evita el mal. Ese es el principio del intelecto práctico. Esa es su verdad. Tú estás aquí en esta vida para hacer el bien. Y no cualquier cosa es bien. Es impresionante. Los narcotraficantes dicen, para mí el bien es el gozo, el dinero, matar, es el poderoso, etcétera, tener mujeres, coches, etcétera. Eso objetivamente no es un bien. No es un bien.
¿En qué consiste este primer precepto de la ley natural? En ordenarnos que debemos practicar el bien y evitar el mal. Hay un principio real, verdadero, concreto, en el cual yo puedo construir mi vida y ha sido dado a todo hombre. Yo a lo mejor por ser católico lo conocí por los 10 mandamientos, lo conocí porque yo fui al colegio y me enseñaron la ley humana, las leyes civiles. También las leyes que están haciendo los parlamentos deberían decir lo mismo. Deberían, porque no lo hacen. Están llamándole al mal bien y nos están invitando a hacer el mal. Esto se llama leyes inicuas, ahora va a salir. Bueno, vamos a tener que ir más rápido porque es súper interesante y es muy denso, se funda en este precepto la razón de ser de todos los demás. Sí, Señor. Este es el principio, porque los otros son aplicaciones más o menos concretas de este primero. No robes, no mates, no desees a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Haz el bien y evita el mal. ¿Cuál es la aplicación primaria e inmediata de dicho principio? El reconocimiento por parte de la razón de los tres bienes de distinta categoría que perfeccionan la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene tres bienes que tiene que preservar. Fíjate, es concreto, concreto, concreto. Yo no sé si usted, yo es que yo disfruto, solo para mí es un repaso. O sea, yo debo hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuáles son los tres bienes fundamentales, Padre, en la naturaleza humana? Te los va a decir Santo Tomás. Hay tres bienes que no puedes ir contra ellos sin destruirte o destruir a los demás. Y aquí viene el aborto. ¿En qué consiste esta primera determinación del mandato supremo de la natural? Dice, en decretar lo siguiente, vamos a concretar. Es bueno, son tres, es bueno lo que sirve para conservar y desarrollar la vida física. Nadie se puede quitar la vida. El suicidio es un pecado para nosotros, pero es un mal para el hombre. Entonces, el ateo dice, no se debe suicidar. Y en cambio, nosotros decimos, Dios nos ha dado la vida, yo no me puedo quitar la vida. La conclusión es la misma. Unos leyendo el corazón y otros escuchando la palabra de Dios. Pero la conclusión es la misma. Una concreción del principio hacia el bien y evita el mal, concreta. Todo lo que nos lleve a la vida física debe ser promovido, protegido y preservado. Seguimos. También lo que sirve para perpetuar la especie. Todo lo que implique la familia y la vida. ¿Qué es lo que está siendo más atacado en el mundo? La familia y la vida. Pero sí es un principio de, digamos, de supervivencia básico de la naturaleza humana. Para que vean cómo estamos. Estamos de lo más esencial. Satanás ya ha ido a corromper lo más esencial. La ideología de género, el aborto, la eutanasia, la clonación, etcétera, van en contra de la familia y la vida. Pero si es una concreción, son tres concreciones del bien, digamos, en la parte práctica del hombre, tres concreciones fundamentales. Y estamos yendo contra ellas. ¿Qué esperas? ¿Que la humanidad se perpetúe? Les voy a poner un ejemplo. España, que no, su tasa de natalidad está muy por debajo de la reposición. No digo del crecimiento, de la reposición de los que van a morir o vamos a morir. Yo voy a morir y debería venir uno o dos niños detrás de mí para mantener la población cuando yo muera. Eso es normal. Pues España no está haciendo eso. Y muchos países, y cada vez más, son países que van a desaparecer porque están atacando con leyes humanas lo que es fundamental para el hombre. Esto es una aberración, o sea, ya que la gente, y le llame bien una autodestrucción, ¿en qué cabeza cabe? Y lo estamos haciendo. Por último, se declara bueno lo que perfecciona al hombre como ser racional. Todo lo que me permite la religión, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la educación,
todo eso me permite desarrollarme como ser racional. Y es un bien que yo tengo que defender en una sociedad, en una familia, personalmente. Es lógico todo lo que estoy diciendo, pero fíjate el esquema que utiliza Santo Tomás de Aquino. ¿Qué se sigue de la promulgación de esta triple ley? Que la razón práctica de cada hombre reconocerá e impondrá como obligatorio todo lo esencial para conservar los bienes enumerados, si bien establecerá entre ellos la debida subordinación. Dentro, son 3 bienes que después tienen aplicaciones, pues hay cosas más importantes que otras. Por eso tiene que poner una subordinación. Hay jerarquía en esos bienes, ¿sí? Pues el bien de la inteligencia precede en dignidad al de la conservación de la especie y al del individuo. Entonces, primero, lo que me lleva a desarrollarme como persona digna, después como especie y luego después como individuo. Yo, por preservar mi libertad, puedo dar mi vida. Prescindo de la vida corporal por mantener un valor más importante que me hace libre. Yo soy un hombre racional, soy un hombre libre, y si alguien me quiere quitar la libertad y yo entrego mi vida por mantener mi libertad, aunque me quites el cuerpo, pues tiene mayor dignidad. Es impresionante, es que ya con estos esquemas, ahora sí podemos pensar, digamos, con verdad. Eso es lo bello de un católico, que te da Dios la capacidad de ver con verdad todo lo que está pasando. Y así desenmascaras todas las mentiras y falacias que están haciendo estos en el mundo de hoy. Le llaman un bien al aborto, que ¿cómo va a ser un bien? No tengas hijos, y los países están acabando. ¿Qué obligaciones esenciales impone la ley natural respecto de la conservación del individuo? Alimentarse y de no atentar contra la propia vida. Oye, entonces fíjate, las personas que pasan hambre por causa de injusticias, clama al cielo, porque es fundamental para la persona que se alimente para poder sobrevivir, y por causa de envidias, de ambiciones, de dinero, de no sé qué cosas, personas mueren de hambre porque no se pueden alimentar. Esto clama al cielo. Y ahí es cuando uno dice, bueno, yo no puedo cambiar el mundo, pero ¿puedo hacer algo? ¿Puedo darle de comer a alguien que tengo delante? Todos podemos hacer una pequeña cosa en este campo. ¿Cuál es respecto a la conservación de la especie? Que haya quienes acepten las cargas y también, en pocas palabras, que haya matrimonios. Matrimonios. ¿No te das cuenta que Satanás está atacando la familia con el divorcio, por ejemplo? Esa es una conquista de Satanás, el divorcio. Para Dios no existe el divorcio. Es una creación del hombre. Fíjate, lo que sí creó Dios es lo que Dios haya unido, que no lo separe el hombre. Eso es Dios. En cambio, porque la unión es libre. El novio acepta a la novia el novio. Ellos deciden casarse, pues cuando lo han hecho delante de Dios, ya el hombre, aunque haya problemas, dificultades, no deben separarse. Ya sabemos que si hay violencia, etcétera, la iglesia permite la separación física, pero no existe el divorcio. Pero no es el tema ahora. Bueno, ¿qué obligaciones impone respecto al bien de la razón? Que es lo más importante, lo que te hace persona humana, a diferencia de los animales. Dice, puesto que el hombre es hechura de Dios y es además ser inteligente, y como tal destinado a vivir en sociedad, impone las de honrar a Dios. Fíjate, la libertad de poder yo profesar mi fe católica. En muchos lugares no es posible. Donde hay regímenes ateos, no es posible. Como Señor y dueño soberano, y tratar a los semejantes conforme exige la naturaleza de las relaciones que con ellos se sostengan. Y si yo amo a Dios, amo al prójimo. Y puede ser una comunidad de oración, de formación, etcétera, de ayuda mutua, o nos ponemos de acuerdo para ir a ayudar al pobre. Nos podemos vivir en sociedad, crear un colegio para educar a nuestros hijos, etcétera. Y en estos 3 mandatos fundamentales
convenientemente subordinados, se apoyan todos los demás preceptos de la razón práctica, inmediata o mediatamente, sí, Señor. Como les digo, todo eso son tres principios, un grande principio que tiene tres manifestaciones. Pues esas tres manifestaciones después se concretan en muchas obras concretas para que la inteligencia práctica sepa respetar. No solamente, porque yo puedo decir, yo respeto, Padre, lo que usted ha dicho todo lo cumplo, y las leyes, y mi país, y ahí es cuando uno dice, yo tengo que salir al mundo a defender esto. Fíjate, aquí no estoy hablando de fe, esto todo hombre lo debe reconocer y lo debe defender, todo hombre. Los preceptos secundarios derivados de los primeros por vía de consecuencia más o menos lejana, ¿son los mismos para todos los hombres? No, Señor. Puede depender de una cultura, puede depender de un clima, de una historia, etcétera. Entonces, ya la forma de concretarse, por ejemplo, la forma de casarse, porque aquí dice, para perpetuar la especie, es vital para el ser humano, fíjate, no para el católico, para el ser humano, que haya personas, por ejemplo, yo no me voy a casar, pero que haya personas que se casen y acepten digamos, la fecundidad de la vida y de la educación de los hijos para perpetuar la especie, ¿sí? Entonces, pero oye, ¿todos nos debemos casar como se casan en la India? No, sí casarse y hacer un compromiso serio. Nosotros tenemos la verdad de Cristo, esa es la que tenemos que difundir al mundo entero, para que los demás reconozcan que así Dios quiere, a través de un sacramento. Pero los que no conocen a Cristo todavía, un ateo que se quiera casar porque quiere ser fiel a su esposa, que se case, que sea fiel. Pero, oye, yo me tengo que casar, siendo católico, me tengo que casar como el ateo se casó. No. Entonces te vas dando cuenta, según los países, según las culturas, según la historia, la concreción de estas tres, digamos, formas de la ley, del principio de la ley, de la razón práctica, pues tienen matices. ¿Todos debemos de vivirlos igual? No, Señor. No es así. ¿Quién deduce las dichas consecuencias y formula, los preceptos secundarios de la ley natural? Dice, la razón de cada individuo de la especie humana y la autoridad competente, directora de las diversas agrupaciones llamadas sociedades. Lo que les digo, oye, en una cultura se casa uno así, pues regula la ley de esa sociedad esta forma de vivir el matrimonio. Por poner un ejemplo, oye, y se dan cuenta, van de un país a otro, oye, aquí se casan de esta forma, aquí se casan de otra forma, pero en la esencia se casan y tienen hijos, que eso es fundamental para la naturaleza del hombre, y está en la ley natural, el que se casen y crían hijos, ¿no? Entonces, pero las formas de llegar a esto, varias dicen, a eso le llaman preceptos secundarios. ¿Tienen que ser iguales? No. ¿Quién los establece en cada lugar? La persona, que es la que va haciendo esa forma de vivir, y después la configura o la codifica la autoridad competente de un país. ¿Sí? Bueno, ley humana. Ley humana. Eran cuatro tipos de ley. La ley eterna, ley humana, la ley divina, y se me ha ido el otro. Bueno, ahora viene. Lo que la ley natural no concreta puede ser objeto de otra ley. Sí, Señor. Lo que yo no veo o no quiero ver porque no me interesa. Por ejemplo, a mí me dice la ley natural, no robarás, pero me quiero quedar con el coche del vecino. Entonces yo digo, pues mira, lo siento, a mí me dices que no robarás, pero yo me voy a robar el coche del vecino. Y entonces llega otra ley, la ley civil, la ley penal, etcétera, que le llamamos ley humana, y ¡bum! Te castiga, te quita el coche, se lo devuelve al dueño, y a ti, por haber, digamos, saltado un precepto de la ley natural y por lo tanto de la ley humana, y ofendiendo a la ley divina, entonces mereces cárcel. Porque la ley humana, para ese reato, ha establecido, no sé, 1 año de cárcel por haber intentado robar un coche. Bueno,
Estoy poniendo ejemplos así simples para captar que todo esto tiene una implicación real. Dice, ¿de cuál es objeto? Dice, es el objeto propio de la ley humana, ¿sí? O sea, la ley natural se concreta, sí, en la ley humana. ¿Qué entendéis por ley humana? Un precepto de la razón ordenado al bien común de la sociedad en particular, emanado por una autoridad competente y por ella promulgado. O sea, tiene que haber una autoridad ya humana que concreta. Aquí se van a dar cuenta que por eso muchas leyes van en contra del hombre y del bien común. Porque la autoridad competente, que es competente, o sea, puede emanar leyes, la Cámara de Diputados, los Senados, el presidente, etcétera, es el proceso que cada país tiene. Y tú dices, pero entonces deberían emanar leyes justas. Deberían, porque ellos simplemente deberían traducir la ley eterna o la ley natural en aplicación a los preceptos secundarios en el aquí y en el ahora de este país, de esta sociedad. Pero es que resulta que las autoridades están haciendo lo contrario, van en contra. ¿Tienen los miembros de cada sociedad la obligación de acatar y obedecer sus leyes? Sí, sí, porque se supone que están hechas para el bien común. Y digo se supone porque no están hechas la mayoría últimamente. Hemos llegado a una corrupción de la mente del hombre tan grande que también aquí se refleja en las leyes. Y hay muchas leyes votadas, estudiadas, debatidas, etcétera, o sea, con todo el proceso, digamos, limpio, pero que van contra el hombre. Van contra el hombre. Bueno, dice, ¿este deber obliga en conciencia y delante de Dios? Sí, Señor. Si son leyes, digamos, rectas, sí, Señor. Yo estoy obligado a obedecer la ley. Oye, cuando pongan un semáforo en rojo, ¿debo pararme? No me interesa. Porque fíjate, es obligatorio y tienes que obedecer a Dios en ese rojo y te paras. Estoy poniendo ejemplos muy simples, ¿eh? Ustedes lo pueden aplicar a no sé, pagar impuestos, o a un negocio. Yo no puedo engañar a un cliente. Es que si lo engaño me quedo con el 30%. Pero yo no puedo, no es humano, va en contra. Yo no puedo robar a una persona. Y luego, lógicamente, la ley mercantil regula relaciones para evitar eso. Me robaste, me engañaste, pues ahora voy, te acuso. Y entonces la ley mercantil dice, mira, usted tiene que reponerle, y etcétera, y se queda, a lo mejor le hicieron la empresa por haber engañado como consecuencia. ¿Hay casos en que no estén obligados a obedecer? Sí, señor. No todas las leyes deben ser obedecidas. Ahora nos va a decir cuáles no. ¿Cuáles son? Los de imposibilidad y de dispensa. O sea, no sé, yo no tengo capacidad intelectual. Imagínate que nací mal, ¿sí? Y dice la ley, todo ciudadano mexicano debe cursar hasta la secundaria, obligatoriamente. Pero si la persona no tiene posibilidad de cursar primero de primaria, ¿le debo obligar? No, porque es imposible. No puede estudiar esa persona. O dispensa por algún motivo grave, pues yo soy del colectivo que me dispensan del cumplimiento de esa ley. ¿Quiénes pueden dispensar del cumplimiento de una ley? Su autor, en este caso la ley humana, los parlamentos, que tenga igual o superior autoridad que él. Por ejemplo, el Tribunal Supremo puede anular leyes cuando son injustas y cuando se demuestra que son en contra del bien de un país. Oye, pero fue votada, fue debatida, o sea, democráticamente, digamos, alcanzada, sí, pero es inicua. Y si el Tribunal Supremo de verdad busca el bien de la sociedad, porque muchos tampoco ya no lo buscan, mira, las decisiones de los tribunales, del Tribunal Supremo, perdón, de Colombia, son escandalosas. La forma de destruir un país. Entonces, su autor son los que pueden dispensar esta ley, que tenga igual o superior autoridad que él y las personas que se delegue por este poder. ¿Está el hombre obligado a obedecer las leyes injustas? Directamente no, señor. Me dicen que yo debo abortar cuando tenga, como los chinos, ¿no? Era por ley, el segundo niño hay que abortarlo.
Eso es una ley injusta. ¿Debo obedecer la ley votada por los chinos? No. Soy chino. No la debo leer. Entonces esconde el niño. Tú puedes tener un segundo, un tercer hijo, a escondidas, porque si no te van a matar el niño, pero lo puedes tener. No, no, directamente no debes obedecer una ley injusta. Indirectamente sí. Con el dinero que te están cobrando del IVA, cuando tú vas a comprar gasolina, te cobran un IVA, o un litro de leche te cobran un IVA, y ese IVA lo están utilizando para financiar el comunismo en Cuba, o los abortos en toda la República Mexicana. Pues entonces, yo tengo que pagar impuestos. Entonces, indirectamente, están usando mal mi dinero, pero yo tengo que pagar impuestos. Entonces, ahí no puedo desobedecer. Pero directamente sí. Hay que matar a todos los niños de 2 años para abajo. No, yo no lo voy a matar. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? ¿Está el hombre obligado a obedecer las leyes injustas? Directamente no, Señor. Mas puede estarlo indirectamente si de no obedecer se sigue escándalo u otro inconveniente grave. Si yo no pago impuestos, pues voy a la cárcel. Entonces, yo tengo que pagar impuestos, aunque los utilicen mal. Lo que puedo hacer es después pelear por esos impuestos para que sean utilizados bien, pero yo tengo que pagar. ¿Está el hombre obligado a obedecer una ley que es injusta porque se opone a las prerrogativas de Dios o a los derechos esenciales de la iglesia? No, Señor. Oye, todos tenemos que hacernos ateos. Es ley. Yo no debo obedecer algo así. ¿Qué entendéis por prerrogativas de Dios y derechos esenciales de la iglesia? Todo lo referente al honor y culto de Dios, templos, celebraciones, etcétera, y a su misión, los colegios, las clínicas. Mira lo que hace el Estado, no se quedaba con los conventos, con los colegios, etcétera, y después ni terreno ni nada. La gente, los gobiernos destruían. Dice, entonces tampoco que vaya en contra de la misión confiada a la Iglesia católica, de santificar las almas por medio de la predicación y enseñanza de la verdad y la administración de los sacramentos. Esto es lo esencial de la Iglesia. Si me prohíben eso, imagínense que nos prohíban ir a las iglesias, que ya lo han intentado algunos estados. No, Señor. Eso es ir más allá de tus posibilidades como Estado. ¿Y debo obedecer una ley así? No. Luego, si una ley humana se opone a estos derechos, debe obedecerse de ninguna manera. ¿Sería en este caso verdadera ley? No, Señor. Sería una imposición odiosa y tiránica. Ahora vamos con la ley divina, que es el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué entendéis por ley divina? Es la ley que Dios impuso a los hombres cuando se les dio a conocer en el orden sobrenatural. O sea, la misma ley que está en el corazón del hombre, pero establecida, en este caso, a través de esta alianza con Moisés, que le va mostrando los preceptos, el decálogo. ¿Cuándo fue promulgada? Primeramente fue promulgada en el paraíso. Adán y Eva tenían que vivir de acuerdo a una ley también. Precisamente, no cojáis de este árbol, y desobedecieron. Desobedecieron a un precepto de la ley. Dice, antes de la caída de nuestros primeros padres, más tarde y también más puntualizada por medio de Moisés, la ley, los 10 mandamientos, y después, digamos, como concretizada por los profetas. Últimamente, en toda su plenitud, por medio de Jesucristo y sus apóstoles, la iglesia va diciendo muchos preceptos ahora basados en la palabra de Dios y en los 10 mandamientos, lógicamente. ¿Cómo se llama la ley divina dada por medio de Moisés? Ley antigua. Y la dada por medio de Jesucristo y los apóstoles, ley nueva. No abrogó la ley antigua, o sea, no la suspendió, sino que la perfeccionó. Pero sigue estando vigente, ¿eh? Los 10 mandamientos están vigentes. Y Cristo nos puso las 8 bienaventuranzas como ideal, no solamente como mínimo para llegar al cielo, como ideal para llegar al cielo. ¿Fue dada la antigua ley a todos los hombres? No, Señor, solo al pueblo judío.
Moisés estaba en el pueblo judío. ¿Por qué así los distinguió Dios? Porque estaba destinado para que de él saliera el Salvador del mundo. Fueron el pueblo escogido, te guste o no te guste. Es así, como decía San Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores. Eso no lo puede negar nadie. ¿Cuáles preceptos obligan solo al pueblo judío y caducaron con la ley antigua? Las judiciales y las ceremoniales. O sea, toda la concreción llegaron a tener más de 600 preceptos. Son 10 mandamientos y ellos lo configuraron en más de 600 preceptos. Pues todo eso pasa porque era para el pueblo judío, la concreción de los 10 mandamientos para el pueblo judío, y era solo para el pueblo judío en aquel entonces, antes de la venida de Cristo. Por eso cae, pero no la esencia de la ley antigua. ¿Había en la ley antigua preceptos que mantienen su fuerza obligatoria en la nueva ley? Sí, Señor. ¿Cuáles son los preceptos morales? Los que hablan al corazón, al espíritu. ¿Por qué pasaron a la nueva ley los preceptos morales de la antigua? Porque constituyen la esencia, el fundamento inconmovible de las reglas de moralidad que obligan a todo hombre por el mero hecho de serlo. Los 10 mandamientos están inscritos en el corazón del hombre. Por eso se mantienen, porque nos preservan a los hombres. Luego, ¿los preceptos morales han sido y serán siempre los mismos para todos los hombres? Sí, Señor. El no matarás, el honra a tu padre y tu madre, primero Dios, etcétera, no mentirás, todo eso va a durar hasta el fin del mundo. Va a ser precepto obligatorio para todo hombre, no solo para los católicos, todo hombre conoce, si es honesto, puede conocer los 10 mandamientos, no como lo reveló a Moisés, pero sí en el corazón, al menos en grandes rasgos, sí. ¿Se identifica con la ley natural? Claro. ¿Por qué? Pues decís que forman parte de la ley divina. Primeramente porque Dios tuvo a bien promulgarlos por sí mismo de manera solemne para evitar que la inteligencia en sus desvaríos los olvidase, los torciese, y además porque guían a los hombres al fin sobrenatural al que están destinados. Nosotros nos justificamos nuestros errores y a lo mejor yo tengo ahora claro, no matarás, y resulta que después caigo en una envidia tremenda y mato a alguien. En cambio, la ley no cambia. Yo puedo cambiar, ¿sí? Según mis intereses, mis conveniencias, etcétera, la situación que esté viviendo. En cambio, los preceptos son claros, son nítidos. ¿Qué nombre tiene la colección de dichos preceptos? Decálogo. ¿Qué significa decálogo? 10 palabras. ¿Cuáles son? Vamos rápidamente a nombrar los 10 mandamientos. No tendréis otros dioses distintos de mí. No tomarás en vano el nombre de Dios, tu Dios. Santificarás el día del Señor. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Toda razón puede descubrirlos. ¿Es suficiente la observancia de estos 10 mandamientos para que el hombre alcance la perfección de todas las virtudes? Digamos, para llegar al cielo es lo mínimo, pero para alcanzar la perfección es básico y por lo tanto están por encima las bienaventuranzas. ¿Cuál es el medio más a propósito para bien entender lo mismo los preceptos y las explicaciones que su aplicación a la vida moral? Lógicamente, estudiándolos y conectándolos. Por ejemplo, honrarás a tu padre y tu madre. Se une a la virtud de la piedad. Primero honro al Padre del cielo, y porque honro al Padre del cielo por la virtud de la piedad, que es parte de la justicia, también honro a mis padres. Es justo que ellos me han dado la vida, me han alimentado cuando era pequeño, me han curado. Es parte de esa piedad, de brindar honor, honra a mis padres. Más adelante los va a mencionar.
Claro, ¿la nueva ley es más perfecta y noble? Claro que sí, porque nos lleva a la plenitud, al heroísmo. Los 10 mandamientos, les digo, nos lleva a lo básico, válido, pero lo básico. Y Dios nos quiere, dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esto es lo mínimo que cualquier hombre puede reconocer, pero los que vivimos en la ley nueva de la alianza, de la nueva alianza, entonces deberíamos, porque en eso estamos, todos los preceptos. ¿Qué tiene de especial para conseguir tales resultados? El añadir consejos a los preceptos. Estos son los preceptos y después vienen los consejos. Dice, ¿qué entendéis por consejos? Ciertas invitaciones que Jesucristo dirige a los hombres de buena voluntad para llegar a la vida eterna, ¿no? Por ejemplo, los consagrados aceptamos 3 consejos: pobreza, castidad y obediencia. Oye, yo no tengo ningún bien. Yo no soy casado, no puedo casarme, no debo casarme. Y debo obedecer a las autoridades que van guiando mi vida. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Pues ya los dije: pobreza, castidad y obediencia. ¿Dónde se vive de mayor perfección? En la vida religiosa. Porque también un matrimonio los puede vivir, pero de forma espontánea. En cambio, la vida religiosa, toda la vida religiosa está configurada para vivir esto. Bueno, ya por último, fíjense, esta es la ley. Muchos la conocen y no la cumplen. No quiero, no me apetece, yo no quiero hacer esta ley, sea humana, sea divina, sea eterna, no quiero cumplirla. Mira los narcotraficantes, los terroristas, etcétera, los ladrones. Muchos a lo mejor conocen la ley. Mira los políticos, la mayoría roba, engaña, miente y conoce las leyes y se sirve de sus puestos saltándose la ley para robar a un pueblo. Entonces, no porque la ley se conozca y esté promulgada, se va a cumplir. Y entonces viene la gracia. La gracia. ¿No es muy largo? Sí, más o menos es largo. Pero vamos rápido. ¿Es suficiente la tutela de la ley? No, Señor. Necesito una fuerza superior, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un auxilio especial que Dios concede al hombre para ayudarle a practicar el bien y evitar el mal. No basta conocerlo, porque no por conocerlo lo voy a cumplir. Necesito una fuerza de Dios que me ayude a cumplir ese bien, aunque sea heroico. Oye, por salvar la vida de mi familia, yo voy a ser martirizado, o por salvar mi fe católica, me van a privar de la vida. Yo a lo mejor no tengo la fuerza, humanamente hablando no tengo la fuerza. Necesito una gracia que me dé la fuerza para defender así la fe, la ley divina, por ejemplo. Por la ley divina deberíamos estar prontos para que nos quiten la vida. Renuncia a tu fe, mátame primero. Así deberíamos ser todos. Hay que pedir la gracia al Señor, porque no todos estamos preparados. Uno piensa, no, yo estoy listo, Padre, usted écheme lo que quiera. No, Señor, no estás preparado. Sé honesto. Porque no tienes dificultades, piensas que estás bien. Mira a San Pedro: Señor, contigo hasta la muerte, etcétera, pelearemos por ti. Pero ya era el primero que estaba negándolo. Y profetizado: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, Pedro. ¿Qué te parece? ¿Necesita el hombre este auxilio? Claro que sí. Dice, con sus propias fuerzas, ¿puede ejercitar una obra buena y evitar un mal alguno? Dice, sí, Señor, sí puede. Dice, merced a sus facultades operativas y con los auxilios del orden natural, pueden ejercer actos de virtud y evitar pecados. Efectivamente. Pero si Dios no viene en su auxilio, remediando los estragos causados en la naturaleza por el pecado de Adán y Eva, no podrá practicar todas las primeras ni evitar todos los segundos. Algunos, o sea, en pocas palabras, humanamente hablando, sí puedo hacer el bien y puedo evitar el mal, pero no voy a cumplir todos los bienes que exige Dios para mi salvación, ni voy a evitar todos los males. A lo mejor yo tengo una relación muy buena con mis papás. Estás evitando la discusión con tu familia y el maltrato en tu familia.
pero a lo mejor es un ladrón en tu negocio. Un bien estás cumpliendo o un mal estás evitando, no tratas mal a tu familia, pero en cambio estás robando. Y hay un precepto que dice no robarás. Entonces, humanamente hablando, cumplo algunos preceptos de bien y evitar el mal. Con la gracia de Dios puedo cumplir todos los bienes y evitar todos los males. ¿De cuántas maneras participa el hombre de la gracia sobrenatural? De dos. Una habitual, permanente, que está en el alma, y otra en forma de emociones sobrenaturales transeúntes, son puntuales. O sea, la gracia es una, pero se manifiesta de dos formas en el alma. Una que está de forma habitual, cuando no estoy en pecado, estoy en gracia. Esto es muy interesante, solamente hace una pequeña, digamos, reseña, pero después lo va a desarrollar con más profundidad. ¿Qué entendéis por el estado habitual de la gracia? Un conjunto de cualidades que Dios produce y conserva en el alma con objeto de divinizar su esencia. O sea, cuando yo recibo un sacramento, por ejemplo el de la confesión o el bautismo primero, entra la gracia en mi alma y está ahí. Y es la gracia santificante y ahí está Dios. Después esa gracia santificante va a ser, digamos, puesta en movimiento por gracias, se le llaman actuales, que Dios va enviando. Y las que divinizan las facultades, las virtudes y dones. Luego, las virtudes y los dones están vinculados en la gracia santificante, sí, Señor, y de ella vienen, ¿sí? De tal manera que es imposible que exista gracia en el alma sin que los dones y las virtudes adornen las facultades. O sea, la gracia santificante está, digamos, vivificando mi alma, y las virtudes y los dones vivifican o fortalecen las facultades de la inteligencia y de la voluntad. ¿Sí? La gracia, las virtudes y los dones son cosas de gran estima. Claro que sí, altísima. Porque confieren al hombre la dignidad de hijo de Dios y le proporcionan medios de comportarse como hijo del tal Padre. La gracia junto con las virtudes y los dones hacen del hombre el ser más perfecto de la creación en el orden natural, no sobrenatural, sí, Señor, por encima de los ángeles. Cuando el hombre está en gracia, en el orden natural, está por encima de los ángeles. Es impresionante, ¿eh? ¿Habrá por consiguiente en este mundo algo más codiciable que la gracia divina? No, es lo mejor. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es estar en pecado. Es lo peor que te puede pasar. ¿De qué manera podemos alcanzarla, conservarla y hacerla en ella progresos? Correspondiendo fielmente a las inspiraciones del Espíritu Santo, quien nos invita a prepararnos a recibirla, por un lado, y si no la tenemos aún, para recibirla, y aumentarla incesantemente si ya tenemos la dicha de poseerla. ¿Qué nombre tiene la moción, inspiración del Espíritu Santo? Gracia actual. O sea, la gracia santificante, si la perdí por el pecado mortal, la tengo que restituir por el Espíritu Santo a través del sacramento de la confesión. Ya estoy en gracia. Para crecer en esa gracia habitual y ser más santo, las gracias actuales que el Espíritu Santo me va enviando. ¿Puede la gracia actual producir su efecto a pesar nuestro y sin nuestra cooperación? No, Señor. La gracia actual, si yo no la acepto, no se aprovecha. Luego, ¿es necesario que nuestro libre albedrío coopere su acción? Sí, Señor. ¿Cómo se llama esta cooperación? Cooperación a la gracia. ¿Qué cualidad adquiere el acto de libre albedrío cuando coopera la gracia actual, cuando poseemos la santificante? Un acto meritorio. Yo estoy en gracia y el Espíritu Santo me inspira algo bueno y yo lo pongo en acto, Dios me lo va a premiar, porque es un acto meritorio. Yo podría rechazarlo, esa gracia, a lo mejor si no es pecado mortal, no pierdo la gracia santificante de mi alma, pero desperdicié una oportunidad para crecer, para santificarme, para tener más méritos. Y los méritos Dios los aplica en bendiciones o pueden ser aplicados para la conversión y la salvación de otras personas. Yo puedo pedir
hacer sacrificios, ayunos, etcétera. Dios me pide que haga un ayuno, hago el ayuno y lo aplico por la conversión de mi familia. Pues mi familia se convierte, no por mí, no por mi ayuno, sino por los méritos que ese ayuno le ofrecemos a Dios Padre a través de Jesucristo. Bueno, nos vamos a quedar aquí, hemos completado la hora. Es un tratado que después lo va a desarrollar Santo Tomás de Aquino, la gracia, y es interesantísimo. ¿Se dieron cuenta que lo que hemos visto hoy, a mí me ha pasado la hora, no me he dado cuenta y ya hemos terminado una hora? Es impresionante, Dios está metido en el tema, que es impresionante todo esto. Entonces está la ley eterna, la ley humana y la ley divina. Me faltaba una, espera, que se me ha ido, son 4. Para que vean mi memoria, pero quiero decirlo bien para no confundirles. Aquí está. La ley natural, perdón, no me venía. Ley eterna, ley natural, ley humana y ley divina. Son las leyes y hoy hemos visto la gracia que acompaña la ley para poder cumplir perfectamente con la ley. Bueno, después en la siguiente vamos a ver las virtudes teologales, ¿sí? Que eso ya es las gracias que Dios me da y empiezan a poner en funcionamiento toda la gracia en mi alma, cómo funciona, cómo reacciona, etcétera, cómo el Espíritu Santo me puede mover, cómo yo puedo colaborar para crecer en esa gracia. En pocas palabras, santificarme, dar gloria a Dios y esos méritos pueden salvar almas. Fíjate, lo estamos viendo desde el punto de vista intelectual, o sea, conocer todas estas cosas. Bueno, les doy mi bendición, recordarles que abajo está el grupo, ya vamos en el grupo 7. Hemos abierto capillas de Rosario Perpetuo. En vez de capillas de adoración perpetua, capillas de Rosario Perpetuo. Estamos abriendo la número 7. Número 7. Son personas, no importa en el lugar del mundo donde estén, que se comprometan a una hora rezar el rosario, la hora que tú puedas, rezas el rosario, pero unido con otras personas, mantenemos capillas rezando rosarios continuos. Tin, 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 tin. Pues todos los que quieran formar parte de este rosario continuo, ahí está el grupo en la descripción. Ya después entran y ahí les van a explicar todo. Pero necesitamos crear 500 capillas. Estamos empezando con este apostolado, pero necesitamos muchas capillas de Rosario Perpetuo, así como las capillas de oración perpetua que van a traer, están trayendo muchas bendiciones al mundo. Si rezamos el rosario continuamente, muchas bendiciones van a llegar a la humanidad. Necesitamos rezar el Santo Rosario por todas las promesas que la Virgen en Fátima nos ha dejado. Bueno, les doy mi bendición para que descansen y nos vemos dialogando con Santo Tomás de Aquino el próximo sábado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche, que descansen.